El afán que tiene la gente por hacer. Y a veces hacemos tanto que descuidamos al que nos llamó a hacer. Y estamos tan ocupados en la obra. Y Ray compartía conmigo era que hay gente que tiene miedo en pausar lo que hacen. Porque si pausa lo que hacen, se pueden encontrar con la realidad de lo que son. Escuchen. Hay gente que tiene que estar constantemente haciendo para no sentarse solo con el león que tienen aquí adentro. Porque ellos saben que mientras más cosas hacen, no tienen que enfrentar al gigante que está dentro de ellos cuando están solos. Entonces, es mejor ser ujiel, es mejor estar predicando, es mejor estar cantando, es mejor estar en estudio bíblico. Que todo eso está bien, claro. Pero mi pregunta es, ¿cuándo tú te vas a sentar? ¿Cuándo tú te vas a sentar contigo mismo para que te autoanalices y sepas de qué pie tú estás cogiendo? Familias, bienvenidos a Comunes y Corrientes, el podcast. Qué bendición que usted está con nosotros. Suscriba, dele like, comente. También si quiere ver nuestras prédicas, puede ir a Rainier González Oficial, lo voy a poner acá, y suscríbase allí que estaré subiendo unas prédicas. Estoy en Massachusetts y donde quiera que vaya me voy a sentar con jóvenes y gente de Dios que tienen a Dios hasta por los poros. Mi amigo y mi hermano Anthony Acosta en Comunes. Era justo, varón. ¿Cómo este hombre no se había sentado? Wow, varón, qué amistad de este hombre. No, pero estamos contentos, agradecidos con el Señor por esta oportunidad que tú me das, varón. De verdad que esto... Laura dijo algo en uno de los podcasts, dijo que ella era como la dueña de esto. Pero si la gente supiera, si la gente supiera que yo también me toca mi porciento de este asunto. De verdad, gracias, mi hermano. Estamos aquí para hacer lo de Dios. Estamos para edificar y me senté con Anthony, veníamos hablando y dijimos, tenemos que hacer algo, no tenemos que ser el escenario que queremos, pero estamos aquí, queremos bendecir la vida de alguien. Así es. Estábamos leyendo algo y queremos compartirlo con cada uno de ustedes. Creo que lo que nos caracteriza es que nosotros somos honestos. Hay gente que no habla sus debilidades porque tiene miedo a que los rechacen. Sin embargo, hay otros que entendemos que nuestra debilidad, su poder nos fortalece. Vamos a leer algo que está en Lucas capítulo 3, verso 13 en adelante. Y dice, tiempo después Jesús subió al monte, Anthony, y llamó a los que quería que estuvieran con él. Y dice, todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar. Hoy queremos tratar un tema y es el ser antes de hacer. Y quiero comenzar con una pregunta bien sencilla, Anthony. ¿Es difícil como joven servir a Cristo? Tú sabes, una de las cosas que yo siempre he dicho es que hay veces que Dios empieza a hacer algo con nosotros desde nuestra juventud. Tú sabes, tanto como tú, como yo, hemos sido entrenados, hemos sido capacitados, hemos estado tratando de fluir en el ministerio. Y hay una de las cosas que yo siempre veo y es la dificultad que tienen muchos jóvenes para seguir a Jesús. Una de las cosas que yo he estado viendo es que hay jóvenes que en su momento piensan como que no vale la pena seguir a Jesús. O sea, es difícil para ellos. Y yo sé que la pregunta que muchos de ellos tienen es, ok, yo soy joven, tengo tentaciones, tengo debilidades, las cosas del mundo me llaman. Obviamente con todo eso, ¿cómo yo puedo ser entonces cristiano? Y aquí está la clave. Cuando nosotros ponemos a Dios como centro, cuando nosotros tenemos una relación íntima con el Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros podemos centrarnos en el llamado que Dios nos hizo y saber que también las Escrituras dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo creo que una de las cosas que nosotros muchas veces es que desviamos nuestra mirada y empezamos a mirar otras cosas que no es a Jesús. Y por eso te hice la pregunta, porque mucha gente, muchos jóvenes cuando le predican a Cristo piensan en qué tengo que hacer ahora, qué va a pasar con mi vida ahora, y se desenfocan que lo primordial es caminar de acuerdo a lo que tú recibiste. O sea, ya no es con tu fuerza, es con mi espíritu, dice el Señor. O sea, hay gente que le pedía a Dios en el mundo y cuando viene a Cristo lo que piensa es que cambió simplemente de dueño. No solamente cambiaste de dueño. Entonces, cuando cambian de dueño, tienen las mismas aspiraciones que tenían en el mundo, pero ahora las tienen dentro de la iglesia. Y creen que solamente cambiaste de dueño. No solamente cambiaste de dueño. Te transfirieron del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Así es. Tú sabes que tú dices eso.
Y es que muchas veces nosotros tenemos las mismas aspiraciones y ahora pensamos como que Dios las santificó. Seguimos deseando lo mismo. Acuérdate que la Biblia dice que nosotros tenemos un cambio de naturaleza. Yes. O sea, es cambio de naturaleza. Cuando hay un cambio de naturaleza, se va un poco más profundo el asunto. Sí. O sea, hay gente que, bueno, yo decía en estos días que hay mucha gente que Dios quiere hacer cosas grandes con ellos. Dios quiere hacer cosas magníficas. Y hay veces que tú lo ves, su comportamiento, cómo ellos son, y lo que dicen, no, Dios sabe que yo soy así. O el no lo voy a decir aquí, pero Dilo, Aaron, dilo. el maldito Dios conoce mi corazón, varón. Dios conoce mi corazón. Hay gente que justifica un sinnúmero de atrocidades y barbaridades que hacen con, no, Dios conoce mi corazón. Por eso fue que te cambiaron la naturaleza. Porque Dios conoce ya tu corazón. Por eso fue. ¿Qué dice Génesis? Que vio Dios que los pensamientos del hombre eran de continuo mal. O sea, no había límite. Ellos iban de mal en peor, decimos en dominicano. Por eso alguien me dijo una vez, creo que fue tú mismo me dijiste una vez, lo bueno que tuve en mí es Cristo. Ahora, lo malo que tuve en mí soy yo. Yo hace unos días predicaba y decía, miraba mi sombra y le decía a los que me estaban escuchando, ¿usted ve esa sombra? Ese es el joven que está predicando. Pero cuando yo siento que estoy mirando hacia atrás, que el mundo me está jalando, porque hay que ser honesto. Claro. Lo que pasa es que hay gente que se está tan descarriado por dentro y por fuera todavía tienen saco y corbata. Claro. Pero es otro tema. Entonces, yo me conozco. La diferencia es que hay gente que no se conocen ellos mismos. Y cuando yo hablaba de mi sombra, decía, ese joven que está predicando, yo conozco. Pero yo conozco al que no tiene el micrófono. Y yo sé qué puedo hacer cuando estoy sin él. Yo sé de qué soy capaz. Porque me conocí yo mismo. Yo sé el mal que hay. O sea, Dios me cambió, Dios me dio una nueva naturaleza, pero mi antigua naturaleza está peleando dentro de mí. Eso fue lo que dijo Pablo. Ahora sé que hay dos naturalezas dentro de mí que están peleando continuamente. Y hay gente que solamente muestra su lado bueno. No, tú tienes que conocer tu lado malo. Por eso es que tú hablar de ser antes de hacer. Es ahora lo que tú compartías conmigo ahorita. Y es de que muchas veces es el afán que tiene la gente por hacer. Y a veces hacemos tanto que descuidamos al que nos llamó a hacer. Yeah. Y estamos tan ocupados en la obra. Y lo que tú compartías, lo que Ray compartía conmigo era que hay gente que tiene miedo en pausar lo que hacen. Porque si pausa lo que hacen, se pueden encontrar con la realidad de lo que son. Escuche. Hay gente que tiene que estar constantemente haciendo para no sentarse solo con el león que tienen aquí adentro. Porque ellos saben que mientras más cosas hacen, no tienen que enfrentar al gigante que está dentro de ellos cuando están solos. Entonces, es mejor ser ujiel, es mejor estar predicando, es mejor estar cantando, es mejor estar en estudio bíblico. Que todo eso está bien. Claro. Pero mi pregunta es, ¿cuándo tú te vas a sentar? ¿Cuándo tú te vas a sentar contigo mismo para que te autoanalices y sepa de qué pie tú estás cojeando? Incluso la misma Biblia habla de eso. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 6, versículo 6, el versículo famoso. Y cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Solo. Ahí no está diciendo vete al altar, vete a la sinagoga, vete a las plazas y ora allí que todo el mundo te escuche. Solo. Dice cerrada la puerta. Ora a tu Padre que ve en los secretos. Entonces el miedo que tiene la gente es ver lo que ellos son por dentro. La Biblia dice que Jesús llega a una casa, la niña está muerta. Y lo primero que Jesús dice, sáquenme a la multitud. Todo el que está llorando por paga, todo el que está aquí, sáquenme a toda esa gente que me quiero quedar solo con quién. Con la niña. Dice que solamente se quedó. Jesús tenía 11 discípulos, entró con 2 y entró él. Allí estaban ellos 3 y la muchacha. Dijo, sáquenme a todos. Y Dios en esta hora le está diciendo a alguien, saca a todo el mundo de tu habitación porque quiero hablar contigo. Hay cosas que te las quiero decir a ti que no quiero que más nadie escuche. Lo que pasa es que hay gente que prefiere estar rodeado de la multitud que cerca de Jesús. Sí, pero yo creo que la multitud opaca lo que nosotros escondemos dentro. Por eso hay gente que masquilla mucho y nosotros decimos en Dominicana, hacen un bulto tremendo. Sí. Les gustan... porque hay un refrán muy famoso que dice, dime de lo que alardeas y te diré de qué careces. Y ese refrán, hay veces que la gente que tú lo ves haciendo mucha bulla, a veces son los que están más careciendo por dentro. Wow. Hay veces que ese que está buscando tanta atención, ese que está quizás buscando una manera de hacer algo,
son aquellos que quizás están vacíos por dentro. Yes. Por eso es el interés de Dios. Yo creo que alguien dijo en un libro, Ray, la soledad es el precio de la santidad. La santidad es el precio que tienen que pagar los santos muchas veces. Yeah. Por eso hay gente que para Dios santificarlo, lo primero que Dios tiene que hacer es lo que es separarlo de gente. Yes. Quitarle gente del lado. Porque Dios quiere trabajar contigo, pero no lo puede hacer ni con la prima, ni con el primo, ni con la cuñada, ni con el vecino, ni con nadie de la iglesia. Dios quiere hacerlo contigo en el secreto. Yes. Como jóvenes enfrentamos muchas luchas, pero estamos aquí. Como jóvenes muchas veces enfrentamos cosas que nos queremos devolver, pero estamos aquí. Entonces, ¿qué te queremos decir, joven que nos estás escuchando? Que tú también puedes. Y para hablar de ser antes de hacer, para mí es maravilloso que Jesús sube al monte y llamó a los que él quería que estuvieran con él. Antes de los discípulos predicar un mensaje, primero tuvieron que estar con él. Antes que curar a un enfermo, primero que tuvieron que estar con él. ¿Por qué? Porque ellos tenían que practicar lo mismo que Jesús practicaba. ¿Qué Jesús hacía? Que antes de estar con la multitud, estaba en el monte con su papá. No se vaya, que esto se va a poner bueno. O sea, antes de Jesús estar entre la multitud, sanando, bendiciendo, la gente halagando a Jesús. Dice que Jesús hasta dándole comida a la gente. Se apartaba solas y oraba. Y los discípulos tenían que aprender que antes de hacer todo lo que Jesús hacía, primero tenía que sentarse y estar con él. Anthony, ¿cuál es la importancia de estar con él? Ese texto me llama mucho la atención porque hacemos tanto para Dios que descuidamos a Dios. Yes. Cuando el llamado primordial de los apóstoles es estar con él. No fue predicar, no fue vayan y unjan la gente, vayan y denle comida a la gente. Échenle aceite al lado mío. Sí. El llamado principal de los apóstoles era a estar con Jesús. Obviamente yo sé que hay un trabajo que hacer en el mundo, no estamos obviando ningún tipo del trabajo que Dios nos mandó a hacer en el mundo. No estamos diciendo que no hagan ahora. Exacto. Pero primero le estamos diciendo que esté con él. Tiene que estar con él. Porque tú no puedes dar de lo que tú no tienes. No. ¿Cómo tú eres representante del reino y tú no conoces las normas del reino que tú representas? No te vayas, varón. Vámonos, ya, es contigo que estoy hablando. Ya, varón. O sea, ¿cómo tú trabajas para una compañía y tú no conoces los reglamentos de esa compañía? Tú no le puedes hablar a otra gente de esa compañía porque tú mismo no la conoces. Por eso Jesús le dice, yo necesito que primero ustedes estén conmigo. Experimentenme. El precio de estar con Jesús. ¿Sabe qué? Una de las cosas que yo siempre he dicho es que habían unos personajes que ellos vendían ollas y vendían cosas en las calles. Y tú veías que estos personajes siempre se vestían traje y corbata vendiendo ollas. Oye ese asunto. en traje y corbata, y tú lo veías bien representados. Y una de las cosas que eso me llamó la atención. Y alguien que vendía eso me dijo, tú tienes que saber presentar lo que vendes. Wow. Y más que todo, tienes que conocer lo que tú vendes. Uh-huh. Si tú no conoces lo que tú vendes, cualquier pregunta que ejerza en el momento, no vas a saber contestarla. Yes. Por ende, la importancia de nosotros estar con Jesús, de nosotros conocer a Jesús, es demasiado importante y demasiado, es algo que tiene que estar en el centro. ¿Por qué? Porque si nosotros le vamos a hablar a alguien de Jesús, tenemos que conocer a Jesús. Exactamente. Nosotros tenemos quizás la idea de quién es Jesús. Tenemos quizás, alguien nos dijo de quién era Jesús. Mi pregunta es, tú lo experimentas, tú lo conoces. A mí me llama mucho la atención que cuando Cristo resucita, dice que estaba con los discípulos hablándoles acerca del reino. Ya Jesús no andaba haciendo milagros. Me llama mucho la atención que creo que del capítulo de Juan 14 en adelante, 13 en adelante, o 15, Jesús nunca más hizo un milagro. Él se empeñó en simplemente estar con los 12 hombres que lo iban a representar cuando él no estuviera. Ahí le lavó los pies, le enseñó a amar. Allí ellos vieron a ese Jesús de cerca. No al ministro, no al profeta. Dice, Emma, desde ahora le llamaré amigo. Se rompió, la línea que había se rompió. Yo me voy a entregar a ustedes para que ustedes
me conozcan, porque lo que va a pasar en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu descienda, ustedes necesitan adquirir este conocimiento para que lo puedan dar por gracia. Pero tienen que estar conmigo. Es importante, Ray, también destacar que hay veces que nosotros tenemos que tener esencia, tenemos que tener identidad. Yo creo que la identidad se adquiere en el secreto, donde nadie nos está viendo. Una de las cosas que el cristiano tiene que tener es ser íntegro, ser el mismo que es en el público, serlo también en privado. Y una de las cosas que yo entiendo y sé, y a ti joven que nos estás mirando hoy, que tú tienes que saber y entender, es que Dios nos llamó a ser íntegros. A lo mismo que somos en el secreto, que lo mismo que la gente ve en público, que seamos lo mismo en el secreto. Por ende, cuando nosotros pasamos tiempo con Jesús, pasamos tiempo con Dios en su palabra, en oración, en ayuno, en búsqueda, nosotros estamos pasando un tiempo con Dios y lo estamos experimentando a Él. Salimos conociendo a Dios y como conocí a Dios, entonces voy y hablo de Él. Antes una pregunta, vamos a quemarte en público. De una vez. Varón, ¿en algún momento tú has hecho antes de hacer? Sí. Varón, Háblame del 2016, varón. Diseñado con un propósito. Varón, nosotros empezamos, yo predicaba antes de eso, pero cuando llegamos en 2016, tiempo que nunca lo vamos a olvidar. No, fueron tiempos. Nosotros me acuerdo que estábamos involucrados en muchos eventos, muchas prédicas. Yo vivía aquí en Massachusetts, yo viajaba hasta 4 o 5 veces para Nueva York al mes. Y era, de verdad, teníamos toda la iglesia predicando. Y nosotros amábamos a Dios, o sea, teníamos un fuego y eso está bueno. Claro, sí, porque tampoco con esto no estamos buscando pagarle la pasión, de la ninguna esencia forma a la gente, pero procurábamos hacer antes de ser. Entonces, ahí es que uno pone los huevos, dice cosas que la Biblia ni cerca. Y la gente decía, amén. Poníamos a Pedro con la arca de Noé, a Noé lo poníamos. Porque estábamos apasionados y decíamos muchas cosas correctas, pero también cosas incorrectas. Exacto. Pero nuestra prioridad en ese momento era ser antes de ser. O sea, nuestra prioridad era, vamos a un evento, vamos a predicar, vamos. O sea, nosotros nos trancamos a orar, hacíamos muchas cosas para Dios. Pero el enfoque principal era estar afuera. Era hacer. Ahora, un tiempo después nos recogimos y ahí entendimos muchas cosas que dijimos mal. Entonces, ahí ahora experimentamos en que la prioridad nunca estuvo en los eventos, sino en estar con Él. Estar con Él. Sabes que una de las cosas que yo decía ahorita, mientras ministraba, era que una de las definiciones de gloria es kavod en hebreo. Sí. Pero cuando tú lo traduces en el griego del Nuevo Testamento es doxa. Cuando el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 4:17, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria. Está hablando de doxa. Cuando tú buscas la definición de la palabra, quiere decir la opinión que alguien tiene sobre algo. Wow. Por eso ese texto no está diciendo que cuando tú pases por la prueba y ya tú salgas, de que tú vas a salir de que volando por los aires. Yo siento algo siento las atmósfera de que y tumbando demonios, no. Lo que el apóstol está queriendo decir ahí, está queriendo decir que cuando tú salgas de la prueba y la gente te vea, la opinión que la gente tiene de Dios o va a subir o va a bajar. Wow. Por eso yo decía que cuando la gente te ve, ¿qué está viendo? Su opinión de Dios, ¿sube o baja? Por eso hay gente, yo sé que usted que me está viendo, tú, Ray, los muchachos que están aquí, José y Jefferson, han encontrado gente que dicen, yo, para servir a Dios como fulano, mejor yo no sirvo a Dios. Yeah. ¿Por qué? Porque ellos son la prueba viva de alguien que representó mal a Dios en el momento que ellos se encontraron con esa persona. Entonces podemos decir que hay gente que quiere ser luz sin actuar como tal. Claro, ya apaga la cámara. ¡Apaga eso! O sea, no podemos querer ser luz sin actuar como tal. Somos comunes y corrientes que estamos en las manos de un Dios poderoso. Te amo, Ray.